Quiero informarles de que durante este mes de julio el tema de todas las reuniones será la libertad que tenemos en Cristo, basados principalmente, aunque no exclusivamente, en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Como introducción quiero recordarles las palabras de Romanos capítulo 8, versos 20 y 21, que dicen lo siguiente: porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, de la maldición por el pecado de cardos y espinas que Dios pronunció. Será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esta es la promesa, y todos los domingos del mes de julio, como acabo de informarles, hemos hablado de esa libertad, basándonos principalmente en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. El capítulo 7 de este mismo Evangelio termina con una frase que introduce los primeros 11 versículos del capítulo 8, que serán el tema de nuestra meditación, para enfocarnos en la libertad de la culpabilidad y de la vergüenza. Y conoceréis la verdad acerca del perdón y la gracia de Dios, y la verdad os hará libres de la vergüenza y de la culpabilidad, basándonos, como dije, en estos primeros párrafos del capítulo 8. El pasaje que nos ocupa comienza, como dije, en el capítulo 7, verso 53. Dice que cada uno se fue a su casa, pero Jesús fue al monte de los Olivos. Su buena costumbre era pasar mucho tiempo en oración, y pareciera que ese contexto del monte de los Olivos fue el lugar donde él pasó muchas horas orando y en comunión con el Padre. Verso 2 dice: y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Aunque muchos manuscritos omiten este párrafo del capítulo 8, versos 1 al 11, sabemos de que este párrafo revela el corazón de Jesús, un corazón lleno de gracia, como dice San Juan capítulo 1, verso 14. Y en el pasaje paralelo de Lucas, dice que durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. Había sed en el corazón de la gente de escuchar las palabras de Jesús. Y en esta ocasión, en la ocasión que narra este capítulo, sin duda no fueron defraudados. Y al amanecer, verso 2, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Entonces, verso 3, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. En primer lugar, el término adulterio se usa exclusivamente para una persona casada, ya sea ella o con quien ella estaba, entendemos que era casada. La situación, indiscutiblemente, fue creada para desacreditar a Jesucristo. ¿Habría él de demostrar amor y compasión? ¿O habría él de aplicar el rigor de la ley? La pregunta era acerca de la verdadera libertad que tiene que ver con la ley y la gracia.
Y espero que en los pocos minutos que nos quedan de este día, de esta reunión, ustedes me acompañen y que el Espíritu de Dios pueda penetrarnos en este concepto tan maravilloso de la gracia de Dios. Que podamos internarnos, nunca vamos a hacer pie en ese profundo abismo que es la maravillosa gracia de Dios, pero que podamos disfrutar de ella. Esa es la pregunta que divide las religiones. ¿Debo hacer algo o dejar de hacer algo para que Dios me acepte y se agrade de mí? ¿O debo ser algo o alguien en su presencia? En resumen, la pregunta es, ¿debo hacer o ser? La mayoría de las religiones tienen conceptos y listas de hacer, cumplir, cosas buenas o cosas malas. Y la pregunta ¿es eso lo que espera Dios? ¿O Dios estará más interesado en quiénes somos y no tanto en lo que hacemos? Este es el concepto que nos puede internar en conocer la gracia de Dios. Como dijo un amigo mío jarocho, ¿eres o te pareces? Porque esa es la cuestión. Porque nos parecemos cuando hacemos, leemos la Biblia, asistimos a tiempo a la reunión, no matamos, no hurtamos, no mentimos. ¿Es esa la lista que nos hace parecer a los hijos de Dios? ¿O verdaderamente somos hijos de Dios? Y todas aquellas acciones son solamente consecuencias. La gente lo escuchaba y lo seguía porque Jesús les hablaba con autoridad, pero además sus palabras eran llenas de gracia y de verdad, nos dice San Juan 1:17. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. La ley vino de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Sigamos el relato. Capítulo 8, el final del verso 3 y el 4. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ausente del relato hay algunos detalles muy importantes. Nada dicen los acusadores de las circunstancias que llevaron a esta mujer a ese acto. ¿Sería el maltrato de su esposo? ¿El descuido? ¿El abandono que le llevó por el camino que no debía ir? ¿Habría sido esta la única vez? ¿O sería su práctica de adulterio? Nada de esos detalles se nos dicen, y quizás es porque no son importantes, porque no es tan importante la cantidad de nuestros pecados, sino la calidad de la gracia de Dios. Eso es lo que cuenta. Y quizás por eso se omiten algunas cosas que quizás a nosotros los humanos nos daría curiosidad de conocer. Tampoco se dice nada de su condición, en su corazón, en su interior. ¿Qué pasó por su mente en esos momentos cuando la trajeron a empujones, probablemente, al pórtico del templo donde Jesús estaba allí? Yo creo que, y acá voy a permitirme usar vuestras imaginaciones. Por eso alguien dijo de que la comunicación por radio es mucho mejor que por televisión, porque puedo usar la imaginación tuya para llenar las imágenes. Y les voy a pedir que me acompañen, que se pongan ustedes dentro de la escena, pero no como observadores, sino como participantes.
Y cuando yo me puse, digo, qué avalancha, qué tsunami de pensamientos habrán abrazado a esa mujer en ese camino de donde encontraron al lugar donde estaba Jesucristo. Probablemente fue la culpabilidad, la vergüenza y la condenación que llenaron su mente y su corazón. La culpabilidad dice, no me merezco el perdón. La condenación dice, debo pagar por mis propios errores. Y la vergüenza dice, sigo siendo el mismo que fui. Estas son las herramientas del infierno, porque cuando conocemos a Dios y a la verdad del perdón y la sangre de Cristo, del poder de la sangre de Cristo, somos liberados de la culpabilidad, de la condenación y de la vergüenza que el pecado trae a nuestras vidas. No me merezco el perdón, dice la culpabilidad. Debo pagar de alguna manera por lo que hice, debo sufrir algún castigo, dice la condenación. Y la vergüenza dice, sigo siendo el mismo y nunca voy a cambiar. Y eso empaña mi pensamiento y mi corazón. Sin duda, pensamientos como estos tienen que haber inundado la mente de esta mujer. La vergüenza de haber sido descubierta en el mismo acto. Y todo se hace público. ¿Y qué dirían sus padres? ¿Qué dirían sus hermanos de aquí en adelante? ¿Quedaría ella esa mancha negra en la familia por generación en generación? Me imagino que quizás por un momento hubiese deseado de que tomaran las piedras y ya acabaran con ella, para terminar con la angustia de la vergüenza y tener que confrontar a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, con la culpabilidad de haber hecho lo que nunca debía haber hecho. Ahora todo estaba expuesto, todo había salido a la luz. Y a la vergüenza dio paso a la culpabilidad, porque lo que había hecho era muy bajo. Capítulo 8, verso 4, Maestro, esta mujer. Inicialmente ella parece ser el principal personaje, la protagonista del evento. Me atrevo a decir, sin embargo, que ella es simplemente un peón en el ajedrez de quienes hipócritamente buscan justificarse con la ley para tapar sus propios pecados. Tenía un nombre, sin duda, pero su identidad no era importante para ellos. Ese ser humano tenía nombre, tenía padres y quizás hermanos y hermanas, pero ajenos a la gracia de Dios somos una estadística nada más. Uno de los tantos, muchas veces denigrados y humillados, quizás por el color de nuestra tez o porque no hablamos bien el idioma. Una estadística, nada más. Tampoco se menciona quién estaba con ella en el acto de adulterio, porque la última vez que chequeé no se puede, sin un socio, llevar a cabo el adulterio. ¿Estaría él entre aquellos que le estaban acusando? Quizás se le estaba mirando de lejos y la mirada de ella con él, por la injusticia de lo que estaba pasando. ¿Por qué? ¿Por qué yo y por qué solo yo? Sigamos el texto, capítulo 8, verso 5. Y en la ley, dicen ellos, Moisés nos ordenó apedrear
a esta clase de mujeres. ¿Has escuchado lo que dicen? La ley de Moisés. Ellos son los que aparecen en nuestra vida para juzgarnos, la ley de Moisés. No estaban con nosotros para ayudarnos. No estaban cuando estábamos solos y los necesitábamos, pero ahora vienen y vienen para acusarnos. No vienen para darnos una mano, para restaurarnos. Han venido para juzgarnos, como si nuestra caída hiciera que ellos sean más justos. Qué triste es la vida cuando abraza nuestra mente el legalismo, el de juzgar a los demás. No están allí para prevenirnos, no están allí para aconsejarnos, pero cuando caemos, vienen a juzgarnos. Hablan de nosotros y nos contagian con el legalismo que corta y destruye la fibra del ser humano. Bien nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Volvamos a nuestro pasaje, capítulo 8, verso 5. Decíamos, la ley de Moisés dice que debe ser apedreada. Quizás alguno de ustedes haya sufrido de claustrofobia. Y si has sufrido de claustrofobia, quizás entiendas la opresión del legalismo. El legalismo es una enfermedad que se convierte a veces en epidemia en una iglesia. Y lamentablemente, cuanto más bíblica la iglesia, a veces parece que es más legalista. Debemos cuidarnos de esa enfermedad del legalismo, de juzgar a los demás, de hablar de ellos. El legalismo sofoca, oprime la vida espiritual del creyente. Pero gloria a Dios, la gracia perdona y restaura. Y esa es la clase de iglesia a la cual yo quiero pertenecer. ¿Sabes? Aún el reloj, cuando está parado, 2 veces al día da la hora exacta y correcta. Fíjate lo que dice el verso 5 y 6. La ley de Moisés dice que debe ser apedreada. Y luego dice, dirigiéndose a Jesús: tú pues, ¿qué dices? Qué buena pregunta. En esto hicieron bien. Jesús tiene la respuesta que internamente necesitamos. ¿Tienes angustia en tu corazón? Pregúntale a Jesús: ¿tú qué dices? Y escucharás: no se angustien vuestros corazones. Crean en Dios y crean también en mí. San Juan 14, 1. La versión de Dios habla hoy. ¿Te sientes rechazado? Pregúntale a Jesús: ¿tú qué dices? ¿Qué dices tú, Jesús? Y escucharás de Él: el que viene a mí no le echo fuera, y jamás lo rechazaré. Dice una traducción de San Juan 6:37. ¿Estás abrumado por el temor? ¿Tienes miedo que te deporten?
¿Te sientes abandonado por tu familia, por aquellos que debieran cuidar de ti? ¿No encuentras salida en las circunstancias que estás? ¿Sientes ese peso que te aprisiona dentro de tu corazón? Pregúntale a Jesús: ¿y tú qué dices, Jesús? ¿Y sabes qué te dirá? Te recordará las palabras de Mateo 11, 28 y 29 y 30. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Tú qué dices, Jesús? La ley de Moisés dice, ¿y tú qué dices, Jesús? Qué ambiente tan diferente cuando el legalismo invade la conversación o cuando la gracia responde. Jesús dice: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Te sientes muy cargado? Te recuerdo lo que dijo Jesús: la carga que te da Jesús es liviana. Estás llevando la carga equivocada. Dale tu carga a Jesús, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Y permite que Él te dé la carga liviana, porque es lo que ha prometido. Capítulo 8, verso 6, la segunda parte. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Jesús hizo silencio. Les dio tiempo para reflexionar. En el verso siguiente dice que ellos seguían insistiéndole. El legalismo no aguanta el silencio de Dios. Todo está claro. O está bien o está mal. O es blanco o es negro. No hay nada que reflexionar, no hay nada que pensar, no hay nada que analizar. Lo hizo, punto y aparte, no importan las circunstancias. ¿Te enloquece el silencio de Dios? Tratas de aturdirte porque no toleras a tu propia conciencia. Capítulo 8, verso 7. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, continúa, sea el primero en tirarle la piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Me imagino que se hizo silencio. Y en el silencio se escucharon levemente unos pasos. Por su cadencia, quizás pensáramos que era un hombre anciano. Luego después otros pasos. Y después todos los demás, seguidos por un profundo silencio. Verso 9 y la primera parte del verso 10. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando con los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús con la mujer que estaba en medio. Esta es la mejor escena de todo el capítulo. Ellos se van. La gracia entra y ellos salen. Y ellos salen porque la gracia no puede coexistir con el legalismo, con juzgar a la gente. Ellos se van, pero Jesús se queda. Las imágenes no lo detectan. La cinematografía no puede captar o ilustrarla, pero el radar del corazón, del quebrantado de espíritu y humilde de corazón, lo percibe inmediatamente.
la gracia de Dios. Todo ese ambiente se va y entra, le inunda ahora otra nueva ola diferente. Se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios que anonada, que llena, la gracia de Dios que llena, que inunda el corazón como un río, como una avalancha, sobrepasa nuestro entendimiento. No la podemos definir, no la podemos contener, es la gracia de Dios que penetra el corazón del pecador. Como la luz desplaza las tinieblas, así entra la gracia de Dios. La luz en las tinieblas resplandece, si las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora Él se levanta la mirada y ella, me imagino, al oír su voz, lo mira a los ojos. Esa es la escena de la gracia, cuando ella lo mira a Él y se cruza con la mirada de paz, de gracia, de perdón de Jesucristo. ¿Qué no pagaría yo por haber visto ese cruce de miradas? Verso 10, enderezándose Jesús dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. El corazón de ella creo que estaría por estallar. Resuena el eco: ¿tú qué dices, Jesús? Ven los ojos de Jesús la plenitud de su gracia y de su amor. Por un lado, su conciencia le ataca. El choque de la verdad, de la dura verdad, de la triste verdad de su pecado, con la gracia y la mirada de Jesucristo, con el amor incondicional de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Su corazón percibe el amor de Dios, pero su mente le grita: pecadora, te descubrieron. ¿Qué dices, Jesús? Su espíritu percibe la paz de Jesús, pero su conciencia, su mente, piensa en el que dirán. Y principalmente, ¿qué diría Jesús? ¿Me condenaría? Y ustedes saben el fin de la historia. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¡Wow! Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y al escuchar esas palabras me imagino que una tremenda carga de culpabilidad, de vergüenza y de temor rodó de sus húmedas pestañas al fondo misma de la mar. Uno se pregunta: ¿qué me puede dar perdón? Y el himno nos responde: solo de Jesús la sangre y un limpio corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Porque la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Puede ser libre del fantasma, de la culpabilidad, del temor y de la vergüenza, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Porque si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Porque si el Hijo te libertara del fantasma, de la vergüenza y de la culpabilidad, seréis verdaderamente libres. El primer paso es admitir que pecaste. Eso es confesión. El segundo paso es un verdadero arrepentimiento. Eso es conversión. Vete y no peques más. Y el tercer paso es aceptar, recibir el regalo de Dios, el perdón completo. Eso es salvación. Confesión, arrepentimiento y fe.
La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Es entender que la sangre de Cristo nos limpia. Y te voy a decir algo que es incomprensible para la mente humana, pero revelado, Miqueas capítulo 7, verso 18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Dice el profeta: ¿qué Dios puede haber como tú, que no solo perdona, porque tú perdonas pero no olvidas, pero Dios perdona y olvida? Pero no es la verdad sola del Antiguo Testamento. Hebreos repite vez tras vez: porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados, repite. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un limpio corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Quiero invitarte a entregar tu corazón a Jesucristo si nunca lo has hecho, y a empezar a disfrutar de un perdón inexplicable, de una gracia que va más allá de nuestro razonamiento, de nuestros cálculos y de nuestra manera de entender la vida y las cosas de la vida. El perdón de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? En una oración. Yo voy a orar, y si tú quieres orar conmigo, le voy a pedir a todos, por favor, que inclinen su cabeza y cierren sus ojos y que oremos. Pero si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, si quieres ser libre del vicio y del mal, perdona en Él, perdona en Él. Dios puede redimir tu vida en este momento si tú entregas tu corazón a Jesucristo. Y puedes hacerlo de esta manera. Oremos al Señor. Acompáñenme en la oración. Señor Jesús, dile: Señor Jesús, yo también soy pecador. Dile: yo también soy pecador. Te necesito, Señor. Lávame. Lávame en tu sangre, Jesús. Lávame. Quiero ser limpio. Entra en mi corazón. Me arrepiento, Señor. Confío en ti. Quiero que seas mi Salvador. Dile: quiero que seas mi Salvador y quiero que seas mi Señor. Oh Dios, yo te doy gracias porque quien viene a ti, nunca nadie le echa fuera. Y mientras todos estamos así, quiero invitarte a que decidas en este momento, si no has hecho tu oración, que lo hagas. Yo voy a estar al final, aquí adelante. Y si tú has hecho la oración que yo hice, me gustaría darte el recuerdo del día de hoy, esta poesía, hecha canción que he compartido. ¿Quién me puede dar perdón? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no vino a condenar al pobre pecador, mas vino para rescatar a todos en su amor. Y al proclamar que Él salva, decimos la verdad. Y esto es lo que quisiera darte a todos aquellos que en esta mañana oraron conmigo por primera vez una oración.